Qué bueno que sigan con nosotros. Aquí en Uno más Uno, la bienvenida, profesor Antonio Siriaco. Aquí estamos, hoy es jueves, Sí. Hoy es jueves. pero siempre en la semana estamos aquí con ustedes tratando de temas importantes de economía. Jueves 7 de abril. Así es. Día Mundial de la Salud. De la Salud. Sí. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. A propósito de los anuncios que se han presentado en el estos anuncio días. que se han presentado. Usted oyó los comentarios de nosotros sobre eso. Sí. Mira, Adalberto, Nos pasamos. Nos pasamos. No, yo creo que eso hay que tener mucho cuidado con la comunicación, pero también con lo público y lo privado. Yo creo que aquí hay un sector, incluso que está dentro del campo de las mesas de discusión, que es el tema de la salud, el tema de las pensiones, vinculante con todo el tema de la seguridad social. Y cuando se hacen ese tipo de anuncios hay que ser un tanto prudente. Mira por qué. Yo pienso que gran parte de ese tipo de recursos se van a ir a aquellos sectores que están invirtiendo en el turismo de salud. Pero ahí no va la población dominicana. Exacto. Ahí no va la población dominicana. Y lo público tiene que concentrarse en los públicos, en las debilidades. Y un sector, y tú lo sabes muy bien, y también Millicent, pero en tu caso, que está siempre vinculante con el tema de la salud, que es una debilidad en los servicios públicos, que es costosa en un país donde los salarios son bajos, donde el 75% de la población que está registrada en la Seguridad Social gana menos de 25,000 pesos. ¿Dónde va? Va a hospitales públicos. Exacto. Y un sector de clase media a clínicas en muchos casos, que son quizás con cierto nivel de tradición en la República Dominicana. Pero cuando tú vas a esos grandes centros, quizás el más importante, que se construyó con fondos públicos, oye, tú sales con una cuenta que te compromete gran parte de tu vida. Entonces yo creo que el Estado Dominicano tiene que concentrarse en esos aspectos. Y pero en un momento en que la sociedad te está reclamando eso, porque eso es lo que se está haciendo. Claro. Claro. El primer punto que se propuso como dentro de 10 para hacer un pacto político y social Claro, por la salud, claro. tiene que ver con la reorientación, el enfoque Claro. que hay que darle al sistema, hacia dónde tú diriges los recursos, hacia dónde pones la atención. Bueno, Y se habla no solamente de que el sector público se fortalezca para poder atender a los requerimientos de la población, sino también que mejore la calidad del gasto. Claro. Y que se priorice la atención primaria. La atención No, primaria. Y todo el mundo está de Esa es acuerdo la con clave. eso. claro, y todos los estudios que se han hecho indican que hay un deterioro importante al primer y el segundo nivel. Claro. Y eso está muy documentado. Entonces yo creo que en ese sentido las acciones de políticas públicas tienen que estar concentradas en los servicios públicos. Uno de los problemas que tiene el modelo económico dominicano es que la gente siente, a lo mejor que paga mucho, pero que recibe poco del Estado en términos de buenos servicios públicos. Es así. Y esa percepción hay que romperla, porque si no, todas las... No es la percepción, es la realidad lo que hay que romper. pero está bien, y la realidad, pero las dos cosas. Pero lo que digo es que cuando el gobierno se le ofrece una reforma tributaria o fiscal, lo que sea, la población la rechaza. ¿Por qué cuestiona la calidad Porque del gasto? cuestiona la calidad del gasto Y público. el, ¿A dónde van los dichos? ¿A dónde van los el impacto que tiene ese Estado en la vida de ese Entonces ciudadano. yo pienso que eso hay que transformarlo, hay que cambiarlo, hay que concentrarse siempre en las debilidades de los servicios públicos. Tú ves, por ejemplo, quizás el transporte colectivo, la gente ha venido cambiando. ¿Por qué? Porque han venido una serie de medidas que han quizás mejorado el metro, el teleférico, la ampliación del metro. Le reduce el tiempo de la gente para el tiempo, trabajo. quizás los Y le reduce corredores. los gastos también. Pero en eso es que el gobierno tiene que concentrarse. Ujú. Y tanto en la salud, que es un elemento, bueno, fundamental, todos tendemos a viejo. El mundo tiende al envejecimiento. El gasto de salud cada vez es mayor en los países, tanto pensiones como salud. Entonces la gente lo siente. Entonces yo creo que el anuncio que se ha hecho no es ni ha sido lo más prudente
y además yo pienso que también ha habido una falla en la comunicación. Profesor, hoy amanece la noticia de que está bajando el petróleo. Ay, sí, bajaron los precios. Ayer se cotizó por debajo de los $100 sí. el barril. Esto es muy alto todavía, pero en comparación con los pronósticos. Tú sabes que el gobierno en su panorama macroeconómico cambió el escenario. En un primer momento hablaba de $62, ahora en el último que estuve revisando es de $101, que es mucho más realista. Claro, esto es muy volátil varía, sí, claro. sí, y hay que tener cuidado, Claro. porque los anuncios, solo un simple anuncio te disminuye el precio del petróleo ¿O te lo subo? o te lo sube. Entonces, fíjate que ayer hubo una disminución, pero quizás la semana pasada estuvo alto y luego bajó y luego subió. Todo eso va a depender de qué tan fuerte y qué sea tan grande el impacto La guerra. de los embargos que se le están haciendo a Rusia. Parece que Ayer se anunciaron nuevas Rusia sanciones. ha venido sorteando esos embargos. Y fíjense que también el rubro, que es la moneda local, se ha fortalecido. Con la decisión sobre todo de que Con la están en decisión rubro, de no tienen petróleo. No, y no solamente eso, sino Ni que gas. Y el gas, el gas. o sea, que para Europa es y que ha vital. anclado sus reservas y su moneda con el oro. Rusia, hay que decir lo siguiente, Rusia es un país que tiene una gran reserva incluso Oro. en moneda fuerte y en oro también. Y eso, en cierta manera, el monto de las reservas sobrepasan con creces los gastos que tiene que hacer Rusia. Y eso es una fortaleza. Entonces, esa situación, en cierta manera, además, las decisiones de Europa, porque Europa, en cierta manera, tiene un temor muy grande. O sea, el gas natural, toda esa dependencia que tiene Europa con respecto a los combustibles en Rusia, generan muchos temores. Y muchos países europeos han estado cediendo incluso al pago en rubros. No tienen otra. No tienen otra. Hay una dependencia. Y hay una ahí. dependencia. Le gusta o no le gusta a Estados Unidos. Y esa es la Y al realidad. mismo presidente de Ucrania que se ha quejado y Pero- lo ha denunciado. no, ¿eh? Pero Claro. hay quienes afirman, y quiero oír su opinión sobre esto, porque la verdad que sorprende, que el mundo no va a ser igual después de esta situación y que estamos casi se ha roto de manera definitiva el tema de la globalización Claro. y de los acuerdos multilaterales para, por ejemplo, de regir el comercio internacional. No. Y que ahora vamos a tener 3 centros económicos fuertes, 3, por no hablar de 4, que es China, por un lado, Estados Unidos y Rusia. No hablo de 4 porque la Unión Europea parece que va a estar muy aliada Claro. en estos temas con Estados Unidos, lo cual no es compartido por toda la Europa, ¿verdad? Claro. ¿Qué opina usted, profesor, de esto? No, ¿Se va a pique la Organización Mundial del Comercio? Tú sabes que la OMC surge en el año 1995 y fue una institución fallida a partir del año 1945, donde se hicieron los arreglos del orden económico mundial. La única institución que no se creó en el año 1945, se creó el Fondo Monetario, Sí. el Banco de La de Reconstrucción, Comercio. fue la Organización del Comercio, y en ese momento se iba a llamar la OIC, Organización Internacional del Comercio. ¿Por qué no se creó? Bueno, porque Estados Unidos era el país emergente, era un país donde la guerra no tocó su territorio, y entonces surge como una gran potencia, y además la cantidad de subsidios que daban Estados Unidos a partir del gran tratado al sector agrícola, básicamente no quisieron tocarlo, y por eso fue que dentro de la OMC nunca, mucho antes de su creación, se negociaban los acuerdos de la agricultura, porque los países desarrollados tenían mucha inversión ahí. Ahora, se crea la OMC y ahí entonces se abre el abanico. China, que posteriormente fue aceptada como observador, pero luego con todo el crecimiento de China, la expansión de China, toda esa expansión que parte de la máxima de Deng Xiaoping,
que dice que no importa que el gato sea blanco o negro, sino que case ratones. Pero además que parte del lema que Mao había planteado, guerra y revolución, y Deng Xiaoping dice, no, guerra y revolución no, desarrollo y cooperación. Por eso es que a partir del año 1978, ustedes no han visto que China está involucrado en un conflicto armamentista. Se ha ahorrado mucho cuarto. Se ha ahorrado mucho dinero. Está concentrada. ¿Está entendiendo? Entonces, esa situación... Aunque sí está armada. No, y está armada y se está armando. Sí, y no sí, solamente a nivel militar, sino también con toda la tecnología que exige Sí, sí, sí. el mundo de hoy. Entonces China surge como la potencia emergente. China no necesita un acuerdo comercial con el mundo. No, Eso el mundo la necesita basta, acuerdos. Exacto, con hay China. una dependencia. Entonces, ya. ¿podría pasar eso con Rusia? Entonces, en el caso Aunque de... Rusia también tiene disputas económicas. Hay que con- decir lo con siguiente, China. China y Rusia son una dos relación casos como- diferentes Sí, sí, en el sí. sentido económico. Por ejemplo, el tamaño, piensen en la economía española, en su proporción, en términos del PIB. Ese es el tamaño de la economía rusa. Ahora, Rusia es un poder militar. Y ahí donde está... Esa es la Porque diferencia. gran parte- heredó la Unión Soviética. la De la Unión Unión Soviética. Soviética. Claro, y no solamente eso, sino también que tiene un elemento importante de que es un gran productor de un commodity que es muy demandado. Y eso ha generado una gran dependencia de uno de los bloques más importantes, que es Europa. La Unión Europea. Entonces, ya eso le da un poder muy grande a Rusia. Pero también hay que considerar la vinculación y las relaciones a partir de ese surgimiento, de esos grandes bloques, que son transformaciones que se dan muy lentas en la economía, en lo político. Y eso uno puede ver los cambios 10 años, 15 años después. Y hoy en día, un mundo después del derrumbe de la Unión Soviética y el muro de Berlín, se transforma el mundo. Se transforma en un mundo bipolar a un mundo multipolar, donde hay tres importantes potencias. Estados Unidos con Europa, Rusia y China. Pero también hay bloques importantes que se han formado. Los famosos BRICS. Brasil, la India, China, Sí, Rusia. Japón, por otro lado, aparte. Entonces, y Japón, claro que está en todo el tema de Estados Unidos, pero esos tres grandes bloques básicamente son los que están configurando el nuevo orden económico Dicen que y político la guerra mundial. en Ucrania, la invasión rusa de Ucrania, es parte de una maniobra impulsada principalmente por Estados Unidos, o provocada por Estados Unidos, porque se sabe que Rusia no va a hacer todo lo posible porque no le instalen una base militar Claro. ahí en la misma... Sí, sí, Su frontera. en su frontera. En su territorio. Entonces, Estados Unidos solo no tiene capacidad para enfrentarse a Rusia, ni a ninguna otra nación. Estados Unidos, eso se dice muy poco, pero ha sido derrotado en las últimas dos guerras. ¿Viste cómo Y salió? con países, pero muy atrasados desde el punto de vista Claro, militar, económico sí. y todo, como fue el caso de Irak No. y de Afganistán. Afganistán, Irak. En Irak quedó más violencia que la que había Claro, antes. claro. Más problemas Más problemas que lo que claro, había claro. antes. Y en Afganistán Y salió. en Afganistán ni hablar. Ahí salieron, pues, con la Con el cabo cabeza entre las piernas. entre las Ahí perdió también Rusia y perdió Ya había Estados perdido Unidos. antes. Sí, Había perdido sí, Rusia para- antes, lo había reconocido. Interesante eso, sí, 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 ¿verdad? Lo había reconocido, pero Estados Unidos no reconoce que fue una derrota. Fíjense que en Estados Unidos estaban criticando al gobierno, que qué es eso, que dejó a sus amigos Sí, solos. sí. Amigos, es que le pusieron una fecha, usted se va ahora, Claro, claro. usted se va ahora O lo vamos. o lo vamos. Entonces Estados Unidos dejó las armas, dejó los amigos, dejó todo. No, incluso se le critica eso al presidente Biden. Ahí va. Sí, porque eso Y tuvo- todo parece indicar que se le va a pasar factura a nivel político. Pero él no es responsable. Pero la población norteamericana y todo ese Ya eso de hecho estaba lo ven así. negociado. Cuando Claro, él llegó ya había claro. un acuerdo, ya había fechas para retiro. Pero lo más importante es la configuración que se está dando de esos Claro. tres grandes bloques. Y que yo pienso que el caso de China claramente se ve como en el mediano horizonte, si no pasa nada, como un gran ganador. Yo creo que eso es una lección y debe ser una lección para la República Dominicana. En el año China no ha mil- invertido en el la año, guerra. claro, en el año 1950, no, y déjame decirte lo siguiente, nosotros algunas veces vemos el tema de Ucrania, que es el tema coyuntural, pero el tema de largo plazo, la República Dominicana tiene que saber
que nosotros estamos en la zona, por ejemplo, del dólar, en la influencia de Estados Unidos. Pero en la medida que Estados Unidos vaya perdiendo peso, Pierde peso el dólar también. pierde peso el dólar. Y eso nosotros tenemos que ver eso. En 20 años, en 30 años. Mira, en el año 1950, el producto mundial, el 50% del producto mundial, Estados Unidos era responsable. Hoy es solamente el 24% del PIB mundial. ¿Qué significa eso? Que se va perdiendo peso. Y en la medida que los países van ampliando sus redes y creciendo y teniendo un peso en el comercio, como decimos nosotros, el comercio te jala la moneda. Es decir, cuando tú dominas el comercio, alguien tiene, de una forma u otra, que tener dinero en reserva de la moneda en la cual tú estás intercambiando. El caso de Rusia, no es por casualidad que Rusia, como tiene un peso importante en la producción de combustible, de hidrocarburos, le está exigiendo a esos países que se le paguen en rubros. Porque el comercio es muy grande que tiene Europa con Rusia. Entonces, y previó Estados Unidos esa situación. Bueno, De que Rusia, porque en otras palabras, Rusia está condicionando venderle y puede parar, decir ya no vendo. lo que sucede, Adalberto, que el mundo es tan complejo que hoy uno no puede saber qué puede ocurrir mañana. Sí, está muy volátil. Y está todo. muy volátil. O sea, nadie pensaba quizás que Rusia iba a tomar la decisión, o Putin, de invadir a Ucrania. Y déjame decirte que la situación venía acumulándose, porque en la medida que la Unión, vamos a decir, de República Socialista se desborona y gran parte de los países que se hicieron independientes inmediatamente pidieron adhesión a la Unión Europea, ya muchos de esos países, de hecho, pertenecían a la OTAN. Sí, sí. Que fue el caso de los tres países bálticos, el caso de Polonia, Estonia, Letonia y Lituania. Lituania. Inmediatamente se adherieron ¿a qué? Al Sí, Tratado de la OTAN, y hacen frontera con y Rusia. Polonia Es el ya... punto, la frontera. El caso de Polonia, de Rumanía, Pero de hay, Hungría. inclusive ahora, que eso no lo divulgan casi los medios Claro. internacionales, hubo elecciones en todas las repúblicas, es repúblicas soviéticas, y ganaron partidos y líderes pro-rusos. Pero déjame decirte, Hungría, en el caso, porque hay una población muy fuerte prorrusa en Ucrania, sí, Sí, también. sí. y, también. y algunas personas creen, el Partido Comunista en Rusia es apenas el 10%, 12%. Pero Putin no se... su base de sustentación no es el No es Partido partido. Comunista. Nosotros le hemos dicho que Putin no es un revolucionario. Y la mayoría de las fuerzas que apoyan a Putin son fuerzas Conservadora. conservadoras. Ultraconservadoras. Oigan eso, Ultraconservadoras. progresista Ultraconservadoras. dominante. Pero hay- Entonces, eso es así. hay- hay algo, para que la gente sepa eso. nosotros estamos sufriendo gran parte de la consecuencia Claro, negativa Por el de tema todo del esto. Pero ¿qué va a petróleo. pasar en esa disputa por el control de las grandes potencias? Ya Ucrania está pagando un precio Muy que no tenía Bueno, por qué claro, pagarlo. muy Porque, alto. porque claro. ¿qué culpa tiene el pueblo Ucraniano Sí. de esa parte. de esa parte? Y es la que está poniendo la sangre, la Claro, muerte, claro, la claro, destrucción, claro. la destrucción de Y todo todo el mundo esto. condena esa invasión porque yo creo que Claro, definitivamente eso no- Claro, como se estuvo en los años 60, Sí, opuesto el mundo claro, claro. a que se invadiera Claro. Cuba o a... Y hay que tener cuidado también con los países desarrollados, Adalberto y Millicent, algunas veces creen que ellos Ellos son el mundo. que ellos son el mundo. Que se me olvidó. Incluso Porque el mundo tiene ese como claro, ellos. o sea, el Caribe, bueno, Juan Bosch lo dijo, la frontera imperial. Caribe, la frontera Entonces, imperial. es una situación que ellos creen eso, que son los salvadores, que nosotros no tenemos capacidades para hacer nada, somos pequeños, no tenemos mucha influencia en el comercio, en la vida política, y entonces asumen que son nuestros protectores. Y eso no solamente ocurre con Estados Unidos, mira el caso de Rusia, se está viendo Todas las claramente. potencias son y, así. Todas las y potencias en la son así. historia, Todas las o sea, potencias son como así. Y la vimos historia ha sido también, así. Exactamente. esos- Entonces esos no es tan imperios. fácil, muchas veces la Pero reconfiguración que se ahí en la práctica. ahí se plantea, yo recuerdo que una vez, creo que fue Fidel Castro que tiró Claro. la tesis
de crear el tercer mundo, de unir Sí, el sí, sí, tercer claro, mundo, ¿verdad? claro, sí, 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 Y sí. comenzó a unir a los chiquitos. Claro. Eso jugó un papel importante. Ya no existe hoy, ni veo ninguna iniciativa encaminada a ver que hacen las naciones que no tienen nada que ver en En ese ese concierto. Tú sabes que en la OMC, que es interesante las discusiones que se dieron a partir del 1986, de la Ronda de Uruguay, que comenzó la gran disputa sobre los acuerdos agrícolas, que ninguno querían establecer libre comercio a nivel de la agricultura. Pero se dieron escenarios interesantes, que a partir de ahí entonces sale el BRICS, que sale básicamente del famoso grupo de los 20. Tú sabes que los países desarrollados comienzan con el grupo de los 7. Sí. Los 7 países más desarrollados. Y después se amplía a ver. Y después el 8, porque incorporan a Rusia, pero dejan afuera a China, Exacto. dejan fuera a Brasil, dejan fuera a la India. Cuando estos países vienen emergentes, entonces dicen, espérate, y forman un bloque de los 20. Pero luego entonces el comercio fue tan fuerte que crean el bloque del BRICS, Brasil. Y eso yo creo que es lo que ha venido ocurriendo. Cada vez más, países como nosotros tenemos que apelar a procesos de integración real. Tenemos uno Pero, con Panamá y Costa Rica. Pero- Panamá y Costa Rica, esa alianza ahí. Pero yo creo que hay que establecer una alianza mucho más amplia. Por ejemplo, cuando se Y de dio- países Pero con un eso peso mayor. depende mucho también de quién ostente el poder No, político no, y el en liderazgo. estos países. Eso es un Porque problema. un liderazgo, por ejemplo, después de Tú hablabas de Chávez, Fidel Castro. Claro, pero de Chávez, Pero, de Lula, claro. hay una No, ausencia. pero no es lo mismo. No, es lo pero mismo. tú hablabas de Fidel Castro, al margen de las Sí, diferencias sí. que uno Era un intelectual, puede- era. pero, No, pero la las visión de ideas integración. de unir Sí. grupos que de una forma u otra tuvieran un peso importante y una voz. Porque déjame decirte una cosa. En esa coalición de los no alineados estaban África, África, América Latina, Claro. Asia. Asia. O sea, todo fue eso. un- Y eso se expresa en las decisiones que toma la ONU. El grupo de seguridad, el grupito de 5, el Consejo. el Consejo de Seguridad. Bueno, ahí son 5 que toman decisiones. Y déjame decirte Y dicen que es a nombre del mundo entero. y a nombre del mundo entero. Así es. Entonces, e impactando el mundo impactando. entero. Y ellos tienen- Siriaco, Todo eso tiene repercusiones en la economía. Eso es lo que hoy en día se llama la geoeconomía. Bueno, vamos a hacer una pausa con el permiso de ustedes, amable televidente, y cuando lleguemos, Siriaco, yo quiero que volvamos al patio para que veamos, porque la Cámara de Diputados ya aprobó el proyecto que elimina aranceles a 67 productos. Está Vamos a ver el impacto de eso. Bueno. Volvemos inmediatamente.